está sentada en el borde de la piscina y no se siente a gusto con su contorno, el abdomen lo siente flácido. Son los pacientes que se ponen el pareo o se ponen la toalla para tapar su abdomen. Nunca publican fotos sentadas en ninguna parte. La abdominoplastia es un procedimiento encaminado a reconstruir la pared abdominal, casi siempre como cuando se presentan secuelas por pérdidas masivas de peso o simplemente por el paso del tiempo y los embarazos. Si el miedo más frecuente que tienen todas las pacientes o todos los pacientes es la cicatriz, el dolor en la cortada es cero. Desde el momento que está buscando ese procedimiento tiene que cambiar su estilo de vida. Y recuerden, es importante que el ombligo quede bonito, que la cicatriz quede bien ubicada, que tenga un resultado armonioso y que realmente cambie significativa y positivamente tu vida. Hola, hola, ¿cómo están? Este es el tercer episodio de Entrevisturis, un espacio creado por Quirófanos El Tesoro para todos ustedes, para que hablemos temas de cirugía, conocimiento general y sobre todo que conozcan a nuestros especialistas. Hoy nos acompaña alguien muy especial y vamos a hablar de un tema que es contorno corporal, ya les vamos a decir específicamente en qué. Quiero presentarles al doctor Gustavo Pertús. Doctor, ¿cómo estás? Hola Aleja, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Todo muy bien, Doc. Cuéntanos, Doc, un poquito de ti, que la gente sepa quién es el doctor, cuál ha sido tu trayectoria y bueno, preséntate. Hola a todos, mi nombre es Gustavo Pertús, yo soy médico de Bolivariana, terminé hace unos años y luego estudié cirugía plástica en la Universidad de Antioquia. Tengo más de 20 años de experiencia como cirujano plástico y estoy dedicado básicamente a contorno corporal, cirugía de abdomen, cirugía de mamas y cirugía facial. Super, Doc. Como lo nombraste, vamos a hablar de contorno corporal y específicamente de abdominoplastia y lipoabdominoplastia, ¿cierto? Excelente. Doc, quisiera saber un poquito, y creo que toda la audiencia, qué es la abdominoplastia y qué es la lipoabdominoplastia, qué diferencias hay, si hay similitudes, porque pues yo creo que es un término más o menos similar, pero creo que las diferencias son enormes. Ok. Bueno, la abdominoplastia es un procedimiento encaminado a reconstruir la pared abdominal, casi siempre como cuando se presentan secuelas por pérdidas masivas de peso o simplemente por el paso del tiempo y los embarazos. Los embarazos aporrean la pared abdominal, hacen que los músculos se relajen, que se presente diastasis de los rectos, la piel queda sobrando con estrías y en ese tipo de situaciones la abdominoplastia va a ayudar a corregir todos esos problemas. La lipoabdominoplastia es el procedimiento que se asocia a la abdominoplastia como tal, que se hace una lipo en general de 360 grados y el paciente puede mejorar muchísimo más el contorno, va a mejorar también la cintura y mejora el contorno glúteo en un solo procedimiento. Doc, y una pregunta, ¿quién es candidato a cada procedimiento? O sea, yo ya sé que dijiste que de pronto cuando las mujeres quedan en embarazo puede ser más prudente realizar una abdominoplastia, pero ¿qué persona es candidata para cada procedimiento? O por ejemplo, si yo llego a la consulta tuya y te digo, no, es que yo quiero una lipoabdominoplastia, ¿tú cómo me guiarías como en todo ese proceso? Bueno, la idea es que el principal candidato para una abdominoplastia es el paciente con exceso franco de piel en abdomen. El paciente típico es una dama que puede haber perdido peso, o simplemente haber sufrido embarazo, o simplemente por el paso del tiempo está sentada en el borde de la piscina y no se siente a gusto con su contorno, el abdomen lo siente flácido, con arrugas, o simplemente se ve ensanchado y no se ve el ombligo y se siente a disgusto. Y son los pacientes que se ponen el pareo, se ponen la toalla para tapar su abdomen y nunca publican fotos sentadas en ninguna parte. ¿Sí? Entonces, ese tipo de pacientes con ese exceso de piel y con esa relajación abdominal es el principal candidato para una abdominoplastia. Doc, ¿y desde qué edad no se puede hacer una abdominoplastia? O sea, puede ser una adolescente que de pronto haya sufrido de sobrepeso y ya esté estable, o hay una edad para empezar a hacer este tipo de procedimiento. Bueno, idealmente los pacientes de abdominoplastia ojalá pudiesen haber terminado ya el proceso de tener sus hijos, de haber terminado su ciclo ginecobstétrico, por así decirlo. Pero en algunos casos en adolescentes no es una cirugía pues como digamos que de entrada pues que se le va a ofrecer a un paciente, pero existen casos de pérdidas masivas de peso en adolescentes o pacientes ya cercanos a sus 18 que pueden requerir una abdominoplastia. En general, el paciente debe haber terminado de tener sus hijos y debe estar, pues, idealmente teniendo un peso estable después de la pérdida masiva de peso.
Y, por ejemplo, los pacientes de obesidad, cuando terminan todo ese proceso, ¿son candidatos a una abdominoplastia o una lipoabdominoplastia? Bueno, eso depende del caso específico. Hay muchos pacientes después de una cirugía bariátrica, es el DIF o bypass, que algunos pierden tanta grasa que básicamente lo que requieren es eliminar el exceso de piel que presentan y a veces no hay necesidad de pensar en lipo, pero en ese tipo de pacientes también la poca grasa que puedan tener en el cuerpo puede ser utilizada para embellecer sus caderas, entonces casi siempre es un procedimiento combinado de lipo y lipoabdominoplastia. Súper, Doc. Y yo tengo una pregunta. Creo que es algo que todas las mujeres vamos a decir en consulta. ¿Cómo me va a quedar esa cicatriz? O sea, eso es por encima del bikini, por debajo. ¿Cómo es ese proceso? O sea, porque como tú dices, si uno pues de pronto ya se siente un poquito inseguro en no mostrarse en un vestido de baño, pues uno sabe que va a quedar una cicatriz. ¿Cómo es esa cicatriz? Bueno, eso es algo muy importante cuando uno está considerando una abdominoplastia. Y hablando de cicatrices, son fundamentales dos cicatrices. La cicatriz obviamente del corte de piel, que debe estar bien ubicada, y sobre todo es importante la cicatriz relacionada con el ombligo. Siempre hay que considerar algo. La moda femenina ha cambiado, las tangas inicialmente eran tangas descaderadas, luego hubo tangas normales y luego hubo tangas que eran súper altas. Yo tengo en mi consulta casos donde las cicatrices eran completamente horizontales y cuando la tanga cambió, esa cicatriz se volvía visible y molestaba mucho a los pacientes. La idea es hacer una cicatriz que se pueda ocultar con la mayor cantidad, digamos, la mayor cantidad o con muchas de las marcas o con los calzones de la tanga, ¿cierto? Pero no hay que pensar en que la cicatriz tenga que adaptarse, pues que no, que es que yo quiero esta tanga y yo voy a cambiar después de tanga, entonces que la cicatriz que no. La idea es que el paciente que se hace una abdominoplastia debe considerar que de ahí en adelante debe usar el modelo de tanga que le permita ocultar esa cicatriz. Y hay una cosa que es fundamental, es la cicatriz del ombligo. Uy, sí. Yo me esmero muchísimo y una de las cosas que más me demora en cirugía es organizar todo el tema de la estética y armonía de la cicatriz umbilical. Tengo pacientes que les han preguntado, pero tú te hiciste abdomino. Y hey, pero ¿por qué no tienes cicatriz en el ombligo? Porque la cicatriz debe quedar oculta, debe quedar dentro del ombligo y el ombligo debe quedar estético y armonioso. Sí, es que uno ve, exacto, uno ve mucho que son pues cuerpos muy lindos, pero el ombligo es como raro, o sea, queda como muy estirado, entonces qué chévere saber que pues eso puede arreglarse y definitivamente pues no va a ser como un impedimento para uno usar una camisa corta, un vestido de baño chévere. Sí, la idea es que en un paciente estándar después de una lipoabdominoplastia, el paciente obviamente, debe tener unos buenos hábitos de vida. Y si quiere mostrar su abdomen después de una cirugía de estas, tiene que seguir haciendo ejercicio, manteniendo una alimentación balanceada, porque obviamente que la lipoabdominoplastia, uno de sus efectos secundarios deseables es la pérdida de peso, porque uno va a perder grasa con ella, pero el paciente tiene que mantener hábitos de vida estables, tiene que hacer ejercicio toda su vida, porque un paciente que se hace simplemente una lipoabdominoplastia y sigue comiendo igual y no hace ejercicio, es un paciente que perfectamente al cabo de 2, 3, 4 años está perdiendo mucha parte del resultado que obtuvo en cirugía. Es que esa pregunta te iba a hacer yo, o sea, ¿qué incidencia hay en las pacientes que tienen un procedimiento de estos y vuelven? Pues porque es que los hábitos saludables son indispensables, pero es que muchas creen que es que yo me hice una lipoabdominoplastia o una lipo o una abdominoplastia y ya no tengo que hacer absolutamente nada más. O sea, ¿cómo guías tú a la paciente en ese proceso de mantener el resultado? Bueno, al paciente yo le explico siempre que desafortunadamente el incremento de peso es algo que es ligado al proceso de envejecimiento. Nosotros estamos casi que programados en promedio para engordar de medio kilo a 2 kilos por año. Entonces uno tiene que frenar esa escala de incremento de peso y para eso son importantes los hábitos adecuados. Hay que alimentarse bien y hacer ejercicio.
Es importante que el paciente sepa que a veces hay pacientes que no han tenido hijos, pero tienen una estética corporal un poco comprometida por la pérdida masiva de peso o simplemente porque de entrada siempre han tenido un abdomen flojo, con demasiado exceso de piel, con muchas estrías, a veces no han tenido hijos y tienen que saber que si después de la abdominoplastia tienen sus hijos, se puede perder mucho, poquito o del todo el resultado de la abdominoplastia y puede requerir otra abdominoplastia después si después de la cirugía llegan a tener más hijos. Ok, y Doc, ¿cuánto, pues esto sí es de ignorancia, cuánto es prudente? O sea, no me funcionó la primera, voy para la segunda. O sea, mi cuerpo hasta dónde realmente puede como someterse a este tipo de procedimientos, pues porque hay unas que dirán, bueno, no, no importa, o sea, me hago una y si no funciona y si vuelvo y me engordo, vuelvo y vuelvo, pero realmente hasta qué punto es prudente y armonioso hacerse contornos corporales. Hay que tener en cuenta que siempre el mejor resultado de contorno es el primer procedimiento, o sea, las cirugías que son, digamos, de que no, que es una segunda lipo, una tercera lipo o una segunda lipo y abdominoplastia, usualmente no tienen resultados tan buenos como el primero, porque el paciente cuando empieza a aumentar de peso, empieza a aumentar de peso dentro del abdomen, un aumento de peso intraabdominal y ese aumento de peso no es susceptible de mejorarse con cirugía, solamente mejora con dieta y ejercicio. Entonces el paciente tiene que tener en cuenta que si quiere tener un resultado tiene que mantenerlo. Ok, y por ejemplo, si uno quiere una abdominoplastia y todavía no es mamá, ¿es un mito o es realidad de que el resultado se va a dañar o tu cuerpo va a volver a, pues, a como tenías tu cirugía? A ver, eso depende mucho de cada caso. Hay pacientes que pueden tener una lipo o lipoabdominoplastia y luego quedar en embarazo y conservar una figura armoniosa y que el cuerpo queda perfecto, sin exceso de piel. Pero eso corresponde quizás a un 5, máximo un 10% de la población general. Usualmente las mujeres, cuando tienen un proceso de embarazo, van a perder calidad en el tejido abdominal, van a tener pierde calidad la pared abdominal y usualmente van a tener algún tipo de procedimiento para recuperar ese tipo de situación. Y a mí me cabe una duda que dijiste ahorita de las diferencias entre la lipoabdominoplastia y la abdominoplastia. Pero digamos que si yo tengo sí, suficiente grasita para hacerme una lipo, pero solamente quiero una abdominoplastia, pues lo recomendable y lo que tú dirías es que. No, obviamente depende de lo que el paciente quiere. Casi siempre cuando hacemos abdominoplastia, a ese paciente usualmente le hacemos lipo mínimo, le hacemos lipo en la parte anterior y lateral del abdomen. Con eso va a mejorar mucho la cintura. Pero si el paciente deseara hacer una lipo en la espalda asociado, es sobre todo el tipo de paciente que también está buscando mejorar mucho más la cintura y sobre todo mejorar el aspecto, la forma y el volumen de los glúteos. Perfecto, Doc, y cuéntale a las pacientes y a los pacientes, porque me imagino que también hay hombres, ¿o Sí, no? claro. ¿Cuánto es la incidencia de los hombres en este tipo de procedimientos? Y cuéntanos si has visto como a través de los años un cambio en que hayan más hombres haciéndose contorno corporal, porque pues eso antes era como, uy, no, o sea, un hombre haciéndose una cirugía corporal, pues fatal, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo ha cambiado y cómo crees tú que ha cambiado la sociedad y la cirugía plástica para los hombres? No, pero es que yo pienso que la estética es algo que abarca tanto hombres como mujeres. Eso no es vanidad, simplemente es bienestar, es sentirse mejor, sentirse bien consigo mismo y mostrar una imagen positiva ante los demás. Con el advenimiento de cirugías bariátricas, cada vez más frecuente operar hombres de abdominoplastia, porque los hombres antes pensaban, no, que es que el hombre, el gordito, entre más gordito, más bonito, cosas por el estilo. Entonces, el hombre no se preocupaba mucho por su estética hace unos años y ya se está preocupando porque estar gordito puede que sea algo que lo haga sentir uno bien, que no le importe, pero la persona con sobrepeso o con obesidad, tarde que temprano va a estar enferma. Entonces, no es solamente el componente estético, sino que hay un componente médico asociado al problema de estar con sobrepeso o con obesidad. Cuando uno está con sobrepeso o obesidad, aumenta la probabilidad de hipertensión, azúcar en la sangre, muerte súbita, derrames, infarto, problemas renales. Entonces puede haber gorditos contentos, pero tarde que temprano ese gordito contento puede estar gordito enfermo. Entonces, ese paciente que ya se encuentra abocado a una situación digamos, que compromete su calidad y su bienestar y su vida como tal,
va perfectamente a buscar un cirujano bariátrico o va perfectamente a buscar un endocrinólogo que le ayude en el proceso de pérdida de peso, y luego de perder peso va a tener seguramente piel sobrante, no solamente en el abdomen, sino en brazos, piernas, etcétera, pero sobre todo en el abdomen es donde más se manifiesta el exceso de piel. Y por ejemplo, todo pues, ese exceso de piel se puede retirar en una sola cirugía o hay casos en que se va a retirar en varias. A ver, la idea es que nosotros, por ejemplo, en Quirófanos del Tesoro tenemos tenemos estándares de seguridad muy altos. El tiempo máximo para estar en cirugía es de 8 horas y ese tipo de paciente usualmente va a requerir un día de hospitalización. En algunas partes del mundo se hacen cirugías a 4 a 8 manos. A mí particularmente me gusta hacer un procedimiento único. Cuando empiezo hago lipo y abdominoplastia y cirugía de brazos, de piernas, pero prefiero que sea un procedimiento único. El primer procedimiento con que empiezo es la lipoabdominoplastia porque es el procedimiento que más va a impactar la figura del paciente. Entonces la idea es que a mí no me gusta delegar ni confío en cirujanos aparte, me gusta hacer mis procedimientos yo solo, escasamente permito que mis instrumentadores me ayuden en la sutura porque son niñas que se han dedicado toda la vida a suturar y suturan tan bonito o más bonito que lo que suturo yo, entonces, pero es lo único que permito que me hagan en cirugía. ¿Qué mitos o qué dudas o cuál es como la pregunta más frecuente o el miedo más frecuente con la que una paciente llega a tu consultorio y has identificado, bueno, eso es lo que más me preguntan, como para que empecemos a hablar un poquito más sincero de lo que puede ser esto? Sí, el miedo más frecuente que tienen todas las pacientes o todos los pacientes es la cicatriz. La cicatriz no se hace para adornar el cuerpo. El tamaño de la cicatriz depende de qué tanta piel esté sobrando. Casi siempre cuando uno se sienta, se forma una muesquita, una llantita, y ahí es donde casi siempre empieza la cicatriz. Entonces, el miedo más frecuente de los pacientes es la calidad y el tamaño de las cicatrices. Hay que tener en cuenta que la cicatrización de la mayoría de todos los pacientes está determinado por su genética. Hay pacientes que tienen genética de una buena cicatrización y pacientes que tienen mala cicatrización hereditaria, por así decirlo. Entonces, entre más oscura tenga uno la piel, mayor probabilidad de tener cicatrices que no sean bonitas. Aunque también hay personas de piel muy blanca que pueden tener cicatrices de mala calidad. Pero en general, ese es el miedo principal de los pacientes. El tamaño, calidad de cicatrices y la forma y la calidad del ombligo. Son los principales temores de un paciente que se va a enfrentar a una abdominoplastia. Ok, y yo sé que ya hablamos de hábitos saludables, pero ¿cuál es ese acompañamiento que tú y desde tu equipo médico le brindan a ese paciente después de un procedimiento de estos? Bueno, a todos mis pacientes yo procuro que tengan una vida saludable. A todos estos pacientes los envío donde un entrenador personalizado en la medida en que lo estén buscando. Y pacientes que desafortunadamente no les gusta el ejercicio, pero yo a todos les recomiendo un entrenador, les recomiendo que vayan al gimnasio, no solamente hacer cardio, que el cardio es importante, sino que tienen que hacer pesas, tienen que recuperar masa muscular. Usualmente el paciente puede empezar a hacer ese tipo de ejercicio un mes después de la cirugía. Y siempre recomiendo, por ejemplo, el usar un cinturón rígido para evitar que haciendo un esfuerzo grande en el gimnasio puedan dañar el procedimiento, puedan dañar la aplicatura que se hace, el amarre que se hace de los rectos abdominales. Adicionalmente, a muchos pacientes los los remito donde una endocrinóloga para que les ayude en el proceso de pérdida de peso y ella tiene un equipo de nutricionistas adicionales que pueden ayudarle en ese proceso. Pero el paciente tiene que tener conciencia de que tiene que cambiar hábitos porque si no, lo que les dije anteriormente, el incremento de peso que todos tenemos destinados a tenerlo, si no hacemos algo para pararlo, va a terminar dañando el resultado. Ok, y de que esos cuidados después de cirugía inmediatos, ¿cuáles son? Lo más importante en un paciente que se hace una lipoabdominoplastia, una abdominoplastia sola, es que debe hacer una vida lo más normal posible. Los pacientes de abdominoplastia en mis manos siempre van a tener un dren. Ya no lo hago como lo hacía antes hace muchos años, que lo sacaba en el pubis, los drencitos, porque me parece que afea la estética del pubis, que es una estética que debe ser bonita. Entonces siempre saco el dren por un ladito y hay que cuidar ese dren como si fuera un bebé recién nacido. O sea, hay que cuidarlo, evitar que se contamine. Casi siempre cuando hay procesos de infección en una abdominoplastia tiene que ver con contaminación asociada a la presencia del dren. Yo a los pacientes les enseño cómo deben bañarse antes y durante la cirugía. Okay. Son cosas como aparentemente muy tontas, pero la gente no sabe bañarse. La gente, voy a hablar algo que es un poquito escatológico, pero la gente casi siempre se levanta por la mañana, va al sanitario, hace el número 1, número 2,
y sale rapidito para la ducha y lo primero que hace es lavarse el trasero. Ok. Y luego se siguen bañando. Cuando hacen ese tipo de cosas, básicamente están contaminando de materia fecal toda la cara, el cuerpo y todo lo demás. Entonces yo les enseño a los pacientes cómo tienen que bañarse. Hacemos medidas de prevención con clorexidina en jabón para limpiar todo el cuerpo de bacterias antes de la cirugía y después de la cirugía. Lo más importante de todas maneras es que el paciente tiene que hacer una vida normal. La cama es el peor enemigo del paciente. A esos pacientes adicionalmente hay que anticoagularlos, hay que hacer que la sangre quede más licuada, un poquito más líquida, por así decirlo, para evitar la presencia de trombos y embolia pulmonar, que son complicaciones frecuentes, bueno, no son frecuentes, pero pueden ser potencialmente fatales en cualquier procedimiento quirúrgico. Ok, y por ejemplo, entonces se hizo la paciente una lipoabdominoplastia. ¿Esa paciente también requiere el tema de los masajes como en una liposucción normal o no? ¿Y la abdominoplastia también requiere el tema de masajes? Bueno, los masajes son relativos, depende de cómo se siente el paciente. El paciente va a tener un proceso de desinflamación que es propio. En algunos pacientes desinflaman más rápido que otros. Cuando el paciente quiere desinflamarse un poco más rápido, le recomiendo masajes, pero yo de entrada no utilizo masaje en ese tipo de pacientes, así como tampoco utilizo faja cuando hago una abdominoplastia. Me parece que la faja, cuando está, digamos, cuando no se usa adecuadamente o en ciertos pacientes que se descuidan con ella, puede comprometer la circulación de la piel y puede llevar a necrosis de piel, que la piel se muera y pueden quedar cicatrices espantosas. Entonces yo a mis pacientes no uso nunca les pongo una faja cuando hago una abdominoplastia. Eso puede ayudar a que se inflame un poquitito más, pero igual el paciente se va a desinflamar entre 4 y 8 meses después de la cirugía. Y como dice el dicho, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Ok, Doc, y cuéntanos desde tu experiencia, ¿qué ha sido como lo más bonito? ¿Qué casos has tenido de pacientes que han llevado este proceso y todavía tienen sus resultados? Sí, es que eso es algo que es muy satisfactorio. Hay pacientes que se sienten tan a gusto con el cambio que han tenido que la vida enfrentan la vida de una manera distinta. Es muy bonito ver pacientes luciendo su cuerpo, sintiéndose seguras, sintiéndose nuevamente sexy, atractiva. No que necesariamente no lo estuvieran antes de la cirugía, pero el tener un abdomen deteriorado hace que el paciente pueda sentirse cohibida, puede sentirse insegura en su vida de pareja, en su vida de relaciones, y después de este procedimiento la vida les cambia. Hay otra cosa que es importante cuando yo hago una abdominoplastia, es que me encanta que los genitales tengan una revitalización, se vean nuevamente juveniles. No hay nada peor que una paciente se haga una abdominoplastia y el pubis le quede colgado, que el pubis se siga viendo triste o que no Ok, se pueda ver la hendidura vulvar. Entonces en cirugía yo me procuro siempre que ese pubis quede, digamos por así decirlo, respingado, que de ok. alguna manera se vea, si vuelva a verse juvenil, bonito, y eso es una carita importante para todas las damas, o incluso para nosotros los hombres, que a menos que tenga uno un miembro demasiado grande, si uno tiene un colgajo, la piel sobrante en el pubis puede llegar a tapar incluso el Claro, pene, y eso es simplemente, eso, volver a ver el pene, volver a ver la hendidura vulvar, súper es importante. fundamental para el bienestar de cualquier hombre, cualquier mujer. Doc, vamos a hablar ahora del tema de complicaciones, dolor. Cuéntanos primero, ¿la cirugía es muy dolorosa o no duele? ¿Y qué complicaciones, para que pues uno tenga presente, pueden aparecer dentro de este proceso? Bueno, hay una cosa que es importantísima. La lipoabdominoplastia puede haber dolor en la espalda. El paciente puede tener sensación de ardor que puede ser bastante molesta, bastante incapacitante, pero la abdominoplastia como tal, aunque el paciente vea una cicatriz grande en su abdomen, la abdominoplastia es básicamente un procedimiento en el cual la piel queda medio anestesiada, sobre todo del ombligo hacia la incisión. Entonces el paciente puede tener una cortada grande, pero curiosamente el dolor en la cortada es cero. O sea, el paciente de abdominoplastia no se queja de dolor en la incisión. Puede sentir molestia al principio por el amarre que uno hace de los músculos. Eso genera un poquito de, digamos, que se siente apretado como si tuviera una faja interna, por así decirlo, que le puede dar un poquito de sensación hasta de llenura. El paciente dice que se llena más fácil después de comer, se llena más rápido, pero en general la abdominoplastia como tal no es un procedimiento doloroso. He tenido pacientes que incluso alguna vez les dijo, ¿viste cómo vas con los medicamentos, doctor? ¿Cuáles medicamentos? Pero hombre, como los que te ordené, doctor, ¿usted no me ordenó medicamentos? Pues claro que sí. Doctor, yo llevo 5 días Y y no no he tomado nada, no tengo dolor. Entonces, la abdominoplastia sola no duele. La lipoabdominoplastia sí requiere analgésicos más fuertes y puede requerir bomba analgésica porque Ok.
en general el paciente puede manifestar ardor y irritación nerviosa en la espalda y eso se vuelve un poquito incapacitante. Una pregunta que pues yo veo mucho es por qué caminan como encorvadas. O sea, ¿eso es una posición que ustedes recomiendan o eso es como algo del cuerpo que uno diga, me voy a descoser porque me senté derecha? A ver, es importante tener en cuenta algo. La cirugía no es una cirugía dolorosa como tal, implícitamente no es dolorosa, pero la mala posición, el estar encorvado, porque no, doctor, es que entonces yo voy a caminar encorvado porque si yo me enderezo de pronto me abro. No, Eso es un mito. eso es un mito y es un mito tonto porque realmente eso está muy bien suturado por dentro, uno no quita piel, si no le está sobrando no puede quitar más piel de la cuenta y es importante para el paciente que debe caminar siempre lo más derecha posible después del procedimiento. Obviamente no va a caminar como un lord inglés hiperextendiendo el abdomen, pero debe caminar lo más derecho posible porque de esa manera evita un dolor en la espalda que puede ser altamente incapacitante y bastante doloroso. Entonces hay que caminar derecho y hay que caminar. Desde el primer día. Desde el primer día. Mis pacientes les hago mucho hincapié en que deben llegar del quirófano a la habitación y si pueden caminar inmediatamente, caminar derechito, lo deben hacer. Ok. Tengo que hablemos un poquito de los riesgos de esta cirugía. Los riesgos de la cirugía, no más que hablar de los riesgos, hay que hablar de cómo prevenirlos. Cualquier Ok. cirugía puede tener sangrado, puede haber anemia, sobre todo cuando se hace lipo y abdominoplastia, porque cuando uno saca grasa, la grasa no sale sola, la grasa siempre sale con un poquito de sangre. Uno toma todas las medidas en cirugía para minimizar el contenido de sangre de esa grasa que uno está aspirando, pero entre más grasa se saque en cirugía, puede bajar un poco más el nivel de hemoglobina del paciente, puede anemizarse. Y adicionalmente, los anticoagulantes que empleamos para disminuir la probabilidad de trombosis o embolia pulmonar también pueden ayudar a que uno siga sangrando un poquito. Entonces, puede haber sangrado, puede haber anemia, pero para eso tenemos ciertos límites de cantidad de grasa que podemos extraer de forma segura. Tenemos también medidas en cirugía para disminuir ese sangrado y con esa de alguna manera, y obviamente el paciente tiene que tener una cantidad mínima de hemoglobina para poder estar en cirugía. Un paciente para abdominoplastia debe tener mínimo 12 de hemoglobina. Tener menos es someterse a un riesgo absolutamente innecesario. O sea, tiene que tener 12 de hemoglobina. A mis pacientes, cuando vienen del extranjero, me encargo que el paciente sepa que si está anémico no tiempo antes y si requiere hierro, se puede poner hierro venoso antes del procedimiento, de modo que cuando llegue acá a Medellín tenga al menos 12 de hemoglobina. ¿Sí? Otra cosa que puede presentarse son infecciones. Para prevenir infecciones, hacemos todas las medidas del caso que he comentado del baño completo con el jabón de clorhexidina antes y durante y después de la cirugía. Y el paciente debe tener claro que no debe hacerse procedimientos odontológicos, urológicos, ginecológicos, ni tatuajes, ni manicure, ni pedicure, ni nada parecido el primer mes después de la cirugía. ¿Y por qué? O sea, eso es como un riesgo, pues... Ustedes las damas, por ejemplo, les encanta que les metan vainas en las uñas, de que salen, mejor dicho, con las uñas ensangrentadas de donde el manicurista o el pedicurista, y todas, la mayoría de las mujeres que yo conozco han tenido un proceso, lo que llaman un uñero, o sea, una infección, un dedito en el dedito gordo del pie o cualquier dedito de la mano del pie. Cuando uno tiene una infección de esa y está recién operado, esas bacterias del dedito gordo del pie pueden viajar e infectar también la abdominoplastia. Cuando uno se hace procedimientos odontológicos, cada que uno anda al odontólogo moviliza bacterias que van por todo el cuerpo. Entonces uno debe hacerse una revisión odontológica idealmente antes del procedimiento y no debe hacerse nada odontológico a menos que tenga una urgencia hasta que tenga al menos un mes después de la cirugía. Wow, pero pues esos datos te lo juro que súper interesantes, yo no sabía, o sea, y creo que la mayoría no sabemos ese tipo de recomendaciones, entonces súper claro, súper importante que nos sigas diciendo de pronto si tienes otra a la audiencia de qué otra recomendación que pues sea completamente normal, que uno la normalice y no se debe hacer para un procedimiento. Bueno, otra cosa que es fundamental en la lipo y la lipoabdominoplastia y la abdominoplastia es el paciente siempre tiene que hacer una vida completamente normal. Lo peor que puede hacer un paciente de una cirugía grande como esta es quedarse acostado viendo series, viendo las series de Netflix que no ha visto, o conversando y permitiendo que le lleven toda la cama. No, yo a mis pacientes no me gusta que queden más de un día hospitalizados porque cuando están hospitalizados todos se los hacen.
las bañan, les llevan comida, no salen de la habitación. Entonces, me gusta que esté solamente un solo día hospitalizados y siempre les recomiendo que tienen que hacer una vida normal. Pues normal no para el maratonista que corre 10 kilómetros todos los días normalmente, sino que la persona normal que puede ir a un centro comercial, puede ir con el drenaje colgado en una bolsita, puede hacer caminar, me interesa que siempre estén caminando. Paciente que se queda acostado aumenta la probabilidad de tener trombos en las venas o embolia pulmonar, que es otra complicación importante que puede ser muy grave en un procedimiento de estos. Ok, y Doc, ahorita hablábamos de algo, ¿cuándo decirle no a un paciente? O sea, ¿por qué decirle no a un paciente que de pronto desea un procedimiento de estos? O sea, y eso es muy difícil, pero creo que ante todo es la ética del profesionalismo de ustedes. Cuando un paciente no se puede operar aparte de lo que dijiste de la anemia, o sea. Bueno, es importante tener en cuenta algo. Hay que tener en cuenta las expectativas del paciente. Yo conozco casos de pacientes que me han dicho, es que un cirujano me prometió hacerme una abdominoplastia por la cicatriz de la cesárea, y llegan con un resultado absolutamente abominable, desastroso. O sea, cuando el paciente tiene expectativas que no son realistas, es mejor no operarlo. Una cosa importante es el nivel de sobrepeso y el nivel de obesidad que tenga el paciente. Los pacientes de obesidad mórbida que tengan un índice de masa corporal mayor de 35 no son candidatos para una abdominoplastia. El paciente que tiene índice de masa corporal entre 30 y 34 puede ser candidato, pero no es el mejor candidato. O sea, idealmente el paciente para lipoabdominoplastia debe estar, ojalá, debe estar no obeso. Puede tener sobrepeso, pero no debe estar obeso. Obviamente, si es una obesidad que está entre 30 y 32, 33, es un paciente que puede mejorar muchísimo. Pero el paciente tiene que tener en cuenta que la lipoabdominoplastia no es ni tratamiento ni cura para la obesidad. O sea, una de las ventajas de una lipoabdominoplastia es que el paciente puede perder peso, pero nunca va a perder. Si yo, por ejemplo, yo tengo un exceso de 25, 30 kilos, 40 kilos de sobrepeso, que tengo una cantidad gigantesca de grasa que me está sobrando, en ninguna parte del mundo, si a un paciente le llega a tratar de mejorar la obesidad por la lipo, está corriendo riesgos que son absolutamente indeseables. Y hay una cosa que también está demostrada. Cuando yo empecé a operar cirugía plástica hace ya algunos añitos, nosotros consideramos en ese momento que la lipo iba a solucionar el problema de obesidad de pacientes. Y hace muchos años operamos pacientes donde hacíamos lipos, unas cosas pues, que en este momento nos suenan ya casi que abominables, puedes decir que hacíamos lipos de 14, 16 litros. Wow, Lo que aprendimos es que ese tipo de cirugías, primero el paciente sometió a un riesgo grande. Afortunadamente nunca tuvo una complicación grave en una cirugía de esas, pero lo que sí aprendimos es que al cabo de 2 años, todos esos pacientes que inicialmente se sentían contentos porque eran gordos, que quedaban gorditos, con una figura bonita, sean hombres o sean mujeres, al cabo de 2 años estaban completamente obesos nuevamente. O sea, esa cirugía no es solución para el problema de obesidad. sí, es que como tú lo dices, o sea, es llevar un complemento como con todos los especialistas y tener un grupo interdisciplinario en este proceso, porque sí, o sea, una cosa es la estética, que es lo que ustedes hacen, pero otra cosa ya es la parte del metabolismo, de cómo va a funcionar tu cuerpo también después de esto, porque pues me imagino que cambia un poquito el tema, ¿o no? El metabolismo casi siempre sigue siendo, no se va a alterar con una cirugía de estas, pero es importante que cuando el paciente detecta que tiene un problema, que el paciente lo que quiere es estar, llega el paciente con un sobrepeso, con obesidad importante, y el paciente lo que quiere es estar flaco, porque es que en una lipoabdominoplastia uno puede llegar a perder, relacionado con el trabajo de un buen cirujano, puede perder 6, 8, 10 kilos de peso, y pues en una forma segura. Pero cuando el paciente lo que quiere no es perder ese, entre comillas, poquito peso, sino que quiere estar flaco, quiere verse, digamos, limada así como tú, que eres una mujer flaca y bonita, ese tipo de pacientes casi siempre es candidato para un procedimiento bariátrico. Entonces, cuando yo identifico que el paciente no quiere verse mejor simplemente, sino que quiere estar es flaco y tiene un problema de obesidad importante, ese paciente es candidato por manejo por endocrino si no quiere cirugía, o para manejo por cirugía bariátrica si está buscando realmente estar flaco, flaco, flaco. Exacto, yo creo que es como lo que dijo, es un grupo interdisciplinario que deben de acompañar, en ese caso, un paciente pues de obesidad y llevarlo pues a un resultado y a una mejor calidad de vida. Sí, hay pacientes que dicen, no, Gustavo, pero es que yo sé que estoy obesa, que tengo casi 35 índice de masa corporal, pero es que a mí me estorba es esto colgado. Hombre, ese tipo de pacientes no son candidatos para llevar un quirófano. ¿Por qué?
porque la máquina de anestesia, que es el aparatito que le pone un tubo al anestesiólogo, lo pone por la garganta y hace que uno respire, para poder expandir los pulmones tiene que mover todo ese contenido de grasa Wow. intraabdominal. Entonces, si el paciente está muy obeso, está muy gordo, se vuelve un riesgo. La máquina puede no ser capaz de mover toda esa cantidad de grasa y el paciente puede tener complicaciones pulmonares después. Entonces, ese tipo de pacientes con obesidad mórbida, con índices de masa corporales importantes, arriba de 30, 32, 33, 34, que hasta 34 es el índice que tenemos de seguridad en quirófanos, el tesoro. Ese tipo de pacientes son mejores candidatos si pierden peso primero. Ya pueden perder peso o por manejo con endocrinólogo o con manejo con cirugía O sea, bariátrica. así que ya saben que si quieren una abdominoplastia se ponen juiciosos y después vamos a donde el doc. Sí, es que es importante, o sea, el paciente que quiere hacerse un procedimiento o que requiere una lipoabdominoplastia es un paciente que debe saber que desde el momento en que está buscando ese procedimiento tiene que cambiar su estilo de vida. No es decir, no, yo voy a comerme una hamburguesa diariamente, una lasaña todos los días porque es que me voy a operar en un mes. No, al contrario, antes de la cirugía tiene que habituarse a cambiar el estilo de vida para que tenga un resultado bueno y sobre todo para que lo mantenga en el tiempo. No vale la pena gastar un dinero y sobre todo Total. invertir en un riesgo, en un procedimiento si no vamos a cuidarlo. He visto pacientes de otros colegas que a veces les hacen una lipoabdominoplastia y el paciente en hospitalización le lleva una bandeja paisa. Ay, no. Entonces, hombre, ese tipo de cosas que se caen de su propio peso, ese tipo de paciente no va a tener nunca un Un resultado resultado. satisfactorio. Total. Y Doc, para que vayamos cerrando, cuéntanos un poquito cómo es la preparación. Ya dijiste empezar a tener hábitos saludables para tener un procedimiento de estos. Bueno, es importante que para uno tener un resultado y estar listo para una lipoabdominoplastia o para una abdominoplastia, idealmente, si uno tiene tiempo, si no se ha hecho una revisión odontológica, debe hacerse una revisión odontológica antes de la cirugía, una limpieza profesional Ok. odontológica. El paciente puede cortarse las uñas, puede pintarse las uñas, pero no debe hacerse ningún manicure ni pedicure, ni una semana antes ni el primer mes después de la cirugía. Es importante también lo de la rasurada de axilas, sobre todo rasurada del pubis. Idealmente no debe rasurarse el pubis al menos 5 días antes de hacer la cirugía. Tienen que haber pasado más de 5 días para que sea seguro. Cuando una persona se rasura con cuchilla el pubis, aumenta la probabilidad de foliculitis y de infección del área quirúrgica. Entonces el paciente puede utilizar una máquina eléctrica de esas que utilizan los Ujú. peluqueros, sobre todo para hombres, y puede poner muy bajito el vello, o utilizar simplemente láser o cualquier crema depilatoria, pero no debe rasurarse antes de la Ok. cirugía. Y debe evitar rasurarse las primeras 2 semanas después de la cirugía también. Es importante el lavado previo a la cirugía con clorhexidina, que yo a mis pacientes en el consultorio les regalo, les entrego un frasquito de clorhexidina, un jabón quirúrgico, en la clínica también, y les recomiendo que lo guarden para que después de la cirugía sigan usando ese jabón quirúrgico para lavar la piel alrededor de la curación. Y importante, no estar anémico. Si es hipertensa el paciente, es hipertenso o hipertensa el paciente, tiene que estar con la presión controlada. No puede llegar con la presión alta a cirugía porque cuando uno tiene un trauma, tiene un procedimiento urgente, uno puede estar anémico, puede estar hipertenso, puede tener un problema en el corazón y igual hay que operarlo. Pero para una cirugía electiva como estas, uno tiene que estar en condiciones óptimas de salud para tener el mejor resultado posible. Y por ejemplo, Doc, finalicemos con los medicamentos normales. O sea, uno debe suspender, digamos, si uno toma ibuprofeno o aspirina o cosas así, que de pronto es lo más normal, o estoy enfermo, tengo una gripa, me tomo una aspirina. ¿Puedo tomarme esos medicamentos o no? A ver, es importante que el paciente entienda que hay medicamentos que pueden provocar sangrado. Una de las complicaciones de la cirugía es anemia. Entonces uno tiene que suspender todos los medicamentos que puedan ocasionar sangrado. Eso me parece un punto importante. Si quiero lo recordaste, el paciente no puede consumir aspirina, hay que suspender al mínimo una semana antes del procedimiento. Hoy en día, todo el mundo, en sus intentos de tener hábitos saludables, todo el mundo consume omega, glucosamina, hierba en San Juan, maca, ganoderma, cúrcuma, ashwagandha, una cantidad de productos que puede que ayuden a que te sientas más saludable, a que te sientas mejor, pero esas sustancias que acabo de mencionar, todas aumentan el sangrado de los pacientes. Entonces, ese tipo de sustancias deben suspenderse idealmente al menos una semana o a las 15 días antes de la cirugía y no deben usarse el primer mes después del procedimiento.
pacientes que se les olvida o no prestan atención a las recomendaciones pueden tener un sangrado importante durante y después del procedimiento que puede volverse algo grave. Y Doc, hablando de medicamentos con cirugía, pues este que está de moda que la gente se inyecta para perder de peso, ¿qué tan controversial es este medicamento para un procedimiento de estos? No, son formas de que el paciente puede, bien utilizado, bien recomendado y sobre todo bien prescritos por una persona especialista en el tema. Son medicamentos que pueden ser muy útiles, el usar Saxenda, Ozempic, Mounjaro, pueden ayudar a que el paciente tenga un mejor control de sus ansias por comer y que pueda perder peso. Para cualquier procedimiento electivo, el paciente debe suspenderlo al menos una semana antes y debe usarlo al menos una semana después de la cirugía, porque si no, puede tener esos medicamentos, alteran el proceso de vaciamiento del estómago, Ok. entonces pueden llegar, si no lo han suspendido, pueden llegar a un procedimiento anestésico, cuando lo van a entubar, el estómago está lleno de comida todavía porque se puede retrasar el vaciamiento gástrico y esa comida puede devolverse a los pulmones y por eso hay que suspenderlo mínimo una semana antes de la cirugía y no debe usarse la primera semana después tampoco. Súper importante. Bueno, Doc, y ya para cerrar, cuéntanos cómo te podemos encontrar en las redes, cómo podemos seguirte o tener esta consulta contigo. Encontrarme en redes es fácil, mi página web es www.gustavopertus.com, mi Instagram es drgustavopertus y mi consultorio siempre está abierto para todos ustedes. Mi teléfono de la secretaria es 304-133-9015. Espero poder ayudarles y prometo darles lo mejor de mí como profesional para tener el mejor resultado posible. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos hoy. A todos ustedes, gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima ocasión en Entrevisturis. Espero haber sido de utilidad y haber solucionado muchas pequeñas dudas. Yo pienso que es un procedimiento bonito que debe ser enfocado de una manera muy profesional. Y recuerden, es importante que el ombligo quede bonito, que la cicatriz quede bien ubicada y que el contorno sea el más armonioso posible. La idea no es quedar así pues como una momia ni mucho menos, sino que tenga un resultado armonioso y que realmente cambie significativa y positivamente tu vida. Y como siempre decimos, ir a donde los mejores especialistas. Son procedimientos que requieren cuidado, conocimiento y sobre todo mucha especialización. Sí, obviamente nosotros en Quirófanos El Tesoro somos la clínica más grande y más segura de cirugía plástica en Colombia y en general el grupo de cirujanos que trabaja en Quirófanos El Tesoro, pues no es que en las otras clínicas no haya cirujanos buenos, pero en general el grupo de Quirófanos El Tesoro es un grupo competente y que se preocupa mucho por el bienestar y la seguridad de sus pacientes y entre ellos me incluyo yo mismo. Así es. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao.